El charro negro es una leyenda muy propia de México, una aparente manifestación de la combinación y evolución del choque de culturas que hubo en estas tierras. Con posibles orígenes en creencias indígenas, ahora se encuentra más que nada asociado con el diablo, siendo este un espectro que toma la forma de un hombre alto a caballo, vestido de manera bastante elegante, con un característico sombrero de ala ancha. Se dedica a deambular por las noches, andando por las calles de ciudades y caminos rurales, buscando a aquellos que han pecado para repartir el castigo indicado. Aunque toda persona debe ir con cuidado si se encuentra con él. Una mala decisión y podrás terminar condenado para toda la eternidad. El carruaje de la muerte es un mito más moderno originario del folclore de Guatemala, en donde se puede escuchar a la gente hablar acerca de que la muerte anda por las noches en su carruaje, en búsqueda de los difuntos para llevarlos al otro lado. Dicen que sus actividades y apariciones son particularmente fuertes en octubre, cuando faltan pocos días para el Día de los Muertos, siendo altamente peligroso para cualquier mortal el contemplar su figura, contándose que quien lo haga morirá del miedo. El llamado Tataduende es un ser mitológico del folclore de Belice, un espíritu de los bosques, protector de los animales, descrito con una apariencia similar a un enano mitológico, bajo y bastante peludo, con una larga barba. Normalmente viste con pieles o trapos, siempre llevando un sombrero grande y a veces cargando con un machete, guitarra o un palo. Si bien no todos sus actos se encuentran bien intencionados, parece ser más que nada de actitud bromista, pero es capaz de actuar en base a su ira si personas invaden sus dominios y no respetan los bosques, pudiendo atacar de manera mortal a los perpetradores, así como secuestrar a los niños que se pierdan en los bosques. La Chorca, también llamada mujer lechuza, es un ser sobrenatural de los mitos de Honduras, un ente femenino vampírico que se alimenta de la sangre de los hombres. Se presenta como una mujer hermosa y puede ocultarse de día como una persona normal, no llamando la atención, pero una vez que cae la noche revela su verdadera forma, creciéndole alas en la espalda, lo cual le permite volar por los aires en búsqueda de presas, prefiriendo habitar y atacar en aldeas no creyentes. Se dice que al volar produce un particular silbido, por lo que los aldeanos precavidos podían saber de su presencia si escuchaban con atención los sonidos de la noche. La Cuyancuá o Cuyancuat es una misteriosa criatura propia de las leyendas salvadoreñas, narrada principalmente en el municipio de Izalco, tratándosele de un ser mítico de gran tamaño, con la parte inferior de su cuerpo con la forma de una serpiente y la parte superior con una forma parecida al de un cerdo. Según el mito, el Cuyancuá anuncia la llegada de la lluvia, además de poder provocar pequeños temblores, y este no es un ser único. De hecho, se relata que a veces pueden verse a grupos de estos andando juntos. La perturbadora criatura conocida como Segua es un conocido personaje mítico de las leyendas de Centroamérica, encontrándose más difundido en Costa Rica y Nicaragua. La mejor forma de describirla es como un espectro, manifestándose en las noches con la forma de una hermosa mujer, para así poder alentar a los hombres a que se acerquen, solo para terminar transformándose en un horrible monstruo con cabeza de cráneo humano o de caballo, matando a aquellos hombres que se le hayan acercado con perversas intenciones. La curiosa entidad llamada normalmente Tulevieja es una leyenda más comúnmente encontrada en Costa Rica y Panamá, un fantasma femenino de baja estatura que porta un sombrero llamado tule, de ahí parte de su nombre, normalmente llevando los pechos al descubierto y bastante hinchados. Posee una apariencia de arpía, siendo capaz de adquirir características de ave o bien siempre tiene esta forma híbrida.
Su mito parece entremezclarse o compartir características con otros típicos mitos de entes femeninos de Latinoamérica, como la Llorona o la propia Cegua, siendo un alma en pena por injusticias que le pasaron en vida y matando a hombres que actúen de manera maliciosa. El extraño fenómeno conocido como Silampa parece ser el de entidades similares a fantasmas. Son descritos como figuras semitransparentes con la forma de una sábana blanca moviéndose con el viento, sobrevolando por los caminos y campos, apenas siendo distinguibles de la niebla. En muchas ocasiones, estos espectros toman la apariencia de una mujer, conservando todas las características espectrales, y estos entes son en verdad peligrosos, contándose que cuando se encuentran hambrientos, perseguirán a los seres vivos para envolverlos y consumirlos, dejando solo los huesos como evidencia de sus asesinatos. Los guijes, también conocidos con el nombre de chichiricú, es una especie de duende originario del Caribe, principalmente en Cuba. Es representado como un humano de piel negra diminuto con grotescas facciones, tales como una cabeza enorme, ojos saltones y pelo enmarañado. Algunos dicen que es un protector de las plantas y animales del monte, imponiendo severos castigos a quienes maltraten a la naturaleza. A la vez explican que le gusta habitar en las aguas de los ríos y charcas, apareciendo en la noche para asustar a los viajeros, demostrando tener una personalidad juguetona e infantil. El mito del Cherroux de Haití, con su nombre traduciéndose del francés como ojos rojos, nos habla de estas horribles bestias, descritas de tal forma que recuerdan al licántropo, aunque también poseen semejanzas con la idea del vampiro, ya que éstas buscan beber de la sangre de sus víctimas y pueden reproducirse con dicha mordida, pasando su maldición a otras personas. La criatura parece ser resultado de la combinación de creencias africanas y europeas, dando como resultado esta aterradora bestia cambiaformas. El mito del galipote se origina en República Dominicana, un ser con la habilidad de transformarse en distintos animales y objetos inanimados, tales como árboles o piedras, utilizando sus poderes para aterrorizar a la gente, ya que éste se alimentaba de la sangre de personas, especialmente de infantes, lo cual le concedía cierta inmortalidad. Nuevamente vemos parentescos con conceptos de vampiro y hombre lobo, siendo bastante típico que se explique que el origen de los poderes de esta criatura fue resultado de un pacto con el diablo. La famosa leyenda del chupacabras no necesita una presentación. Es uno de los mitos más recientes surgidos en Latinoamérica, apareciendo por primera vez en Puerto Rico en 1995, para luego extenderse a básicamente el resto del continente. La criatura se hizo famosa por sus ataques al ganado de cabras, succionando la sangre de estos animales, ganándose el nombre de chupacabras. Los avistamientos de la criatura varían y al pasar los años su figura fue cambiando hasta volverse irreconocible de lo que era originalmente. Y hasta hoy en día, personas se siguen preguntando si esta bestia fue real o un engaño. El Silbón es un espectro de los mitos de Venezuela, contándose que es el alma condenada de un joven que asesinó a su padre, ahora maldito por toda la eternidad, a vagar por los llanos cargando los huesos de su padre en su saco, acostumbrando a silbar a donde quiera que vaya, ganándose así su nombre. Si bien parece atacar principalmente a borrachos y mujeriegos, es mejor mantenerse alejado de él, ya que se cuenta que no solo está dispuesto a matar, sino que le gusta despedazar a sus víctimas y guardar sus huesos en su saco. Los denominados Ewaipanomas son peculiares seres mitológicos descritos como humanos carentes de cabeza, llevando sus caras en el torso y los ojos en los hombros. Estos supuestamente fueron encontrados en las Guayanas, estando conectados ligeramente a la leyenda del Dorado y se muestran bastante similares con otros seres mitológicos, tales como los Blemias.
El mito del hombre caimán es una leyenda que se desarrolla en Plato, en las costas de Colombia, relatándose la historia de Saúl Montenegro, un hombre cuya pasión por espiar mujeres desnudas lo llevó a practicar magia para transformarse en caimán, para así hacer sus actividades más fáciles. Pero esto lo terminó condenando a quedar convertido en un ser mitad caimán para siempre, con la parte inferior de su cuerpo ahora con la apariencia de un lagarto. En Ecuador existe una leyenda de unos seres conocidos como las voladoras, un grupo de brujas famosas que, como su nombre lo indica, eran capaces de volar a grandes velocidades, contándose que esto era posible gracias a ungüentos mágicos que les permitían levitar, y como ocurre con otras brujas, también eran capaces de muchos otros hechizos. Pero lo que las diferenciaba de otros mitos de brujas es que estas eran vistas de forma bastante positiva por el pueblo, no siendo común que provocasen daño a la gente. Aún así, las personas prefieren mantenerse alejados de ellas. La leyenda del Tunche es bastante misteriosa, ya que posee muchas variantes. Algunos dicen que es un alma en pena, otros que es un brujo, y otros dicen que es la manifestación de las almas de muchas personas que murieron en los bosques. Lo único que sabemos es que es una entidad de los bosques, un cambiaformas que puede adquirir la apariencia de seres queridos para engañar a las personas, de esta forma pudiendo llevarlos a las profundidades de los bosques, en donde se dice que acabará con sus vidas. Supuestamente solo asesina a aquellos que busquen dañar sus dominios, siendo muchas veces tratado como un espíritu protector de la naturaleza. La criatura llamada Hichi es un ser mitológico muy conocido en las distintas culturas nativas de las tierras bajas de Bolivia. Descrito como una serpiente gigante, esta habita en las aguas de ríos, lagos y cascadas, siendo el agua un elemento muy importante para esta criatura, ya que algunos lo consideran como una especie de deidad guardiana de las aguas que dieron origen a la vida. Se explica que cuando el hombre no administra sabiamente el agua, el Hichi se marcha de la región, provocando sequías y mala pesca, por lo que parece ser muy importante mantenerlo calmado y satisfecho. El Saci es posiblemente el personaje más popular en el folclore brasileño, una entidad burlona con la forma de un joven con una sola pierna, con agujeros en las palmas de sus manos, acostumbrando a aparecer fumando de una pipa y llevando siempre una gorra mágica de color rojo, la cual le permite desaparecer al invocar un pequeño tornado. Usualmente se le trata como un bromista, pero en algunas regiones de Brasil relatan que es un ente peligroso y dañino, si bien es capaz de concederle deseos a quien consiga atraparlo o robarle su gorra mágica. El yaguareté abá, también llamado simplemente hombre leopardo, es un clásico ser mitológico de la cultura guaraní, compartiéndose entre varios países de Latinoamérica. Es descrito como un brujo capaz de convertirse en un yaguareté o adquirir una apariencia mitad humana y felina, utilizando el cuero de uno de estos animales para sus ritos mágicos y dedicándose a cazar el ganado de los ranchos con su nueva apariencia, además de que le gusta secuestrar mujeres. El llamado chonchon, también conocido con otros nombres, es una peculiar criatura perteneciente a la mitología mapuche, expandiéndose entre las tierras de Chile, Paraguay y Argentina. La mejor forma de describirlo es como una extraña ave conformada de una cabeza humana, de la cual nacen garras afiladas de pájaro y llevando unas extensas orejas que utiliza como alas, básicamente una cabeza voladora. Esta criatura es tomada como una señal de infortunio, contándose que quien escuche su canto le queda poco tiempo de vida. El carbunclo es un animal fantástico del folclore de Sudamérica, particularmente del norte de Chile, siendo su apariencia bastante imprecisa, pero normalmente todos mencionan que este posee alguna especie de piedra o espejo adornando su cabeza, o si no se encuentra en alguna parte de su cuerpo.
Se le considera como guardián de los metales, por lo que se cree que resguarda piedras preciosas y tesoros, volviéndose un animal muy buscado por aquellos que están cazando la fortuna. La denominada Luz Mala es una de las leyendas más populares de los folclores de las naciones rioplatenses, normalmente descrita como la manifestación de una luz brillante que flota a poca altura del suelo, en ocasiones comparada con una llama blanca. Esta puede permanecer casi inmóvil o bien perseguir a las personas que lo observen, con algunos creyendo que estas son las almas en pena de personas que murieron, y otros creen que son resultado de actividad extraterrestre. Muchas gracias a todos por mirar. Como mencioné al principio, lo que me gustaría hacer ahora es una votación especial para que ustedes decidan cuál de estas diferentes leyendas que hemos tocado debería de dedicarle un video completo analizando a profundidad su mito. Lo único que deben hacer para participar es dejar un comentario con el nombre de la leyenda escogida y yo, dentro de unos 30 días, sumaré todos los votos y comenzaré a trabajar en el nuevo episodio del bestiario. Si esto tiene éxito y llama la atención del todopoderoso YouTube, espero poder hacer lo mismo con el resto del mundo. Y quién sabe, tal vez dar un par de vueltas. Y si alguno de ustedes está interesado en ayudarme a seguir alimentando al más temible monstruo jamás concebido, el algoritmo de YouTube, dejen un me gusta en el video y compártanlo. O tal vez si alguno de ustedes, almas valientes, quieren apoyarme en esta lucha eterna, tan solo deben unirse a las filas de los ardanienses y hacer sonar las campanas, que según la antigua leyenda retendrán al monstruo. Y con esto dicho, les deseo a todos un muy buen día.